Muchas gracias. Bienvenidos de nuevo a La Silla Rota. Estamos conversando con Jacqueline Pechard, expresidente del IFAI, experta en esta materia, entre otras. Y conversábamos, Jacqueline, sobre la circunstancia que guarda el tema de la transparencia, que como bien dices, ya es un tema que permeó en la opinión pública de todo el país. La circunstancia que guarda este asunto en los estados venía siendo muy irregular antes de la reforma constitucional de 2006. Cada estado tenía su propia ley, cada estado tenía su órgano garante, digamos su IFAI chiquito, muchas veces a la medida del gobernador, con el capricho del gobernador. ¿Qué ha pasado en los últimos años sobre el tema? Y la reforma nueva, la que se está procesando ahorita, incluso todavía no ha sido publicada. ¿Realmente ha habido un avance o tú ves mucha resistencia en los estados? Bueno, yo veo una enorme asimetría y que en buena medida tiene que ver con quién está al timón de cada estado, digamos, claro. Qué gobernador y de qué manera la transparencia para el gobernador es una herramienta útil. Normalmente es una herramienta para legitimar la gestión pública, ¿no? Cuando se hace desde el poder. Entonces, eso es lo que dio una enorme asimetría, a pesar de que la ley de 2007, perdón, la reforma constitucional de 2007 que estableció los grandes principios de la transparencia para que todos los estados, los congresos de los estados legislaran conforme a esos principios, lo que resultó es que, bueno, pues estaban en las leyes, pero no se traducían en políticas efectivas, ¿no?, de transparencia. Y esto depende en buena medida de pues cuál es el cálculo que tiene el gobierno estatal frente al asunto de la transparencia. Incluso hubo momentos en donde las leyes, muy buenas leyes, había retrocesos. Recuerdo muy bien una ley inicial que tenía muy buenos principios de transparencia en Chihuahua y después hubo marcha atrás. Querétaro también se complicó el asunto. Querétaro se complicó, Puebla se complicó, hoy finalmente ya hay una buena ley, pero no necesariamente se traduce en buenas prácticas. Y si nosotros comparamos lo que hay a nivel federal con nivel estatal en cuanto a apertura de información, pues lo que vemos es que con mucha frecuencia pues el ámbito federal, como está mucho más vigilado y está mucho mejor articulado, yo diría, pero sobre todo hay una pluralidad de elementos vigilando a los distintos organismos. Porque realmente, ¿no? La gran mayoría de las solicitudes, de las peticiones en materia de transparencia a los órganos garantes de todo el país se generan en la Ciudad de México. Hay todavía una escasa cultura, al parecer, en los ciudadanos en el resto del país para exigirle cuentas a sus gobernantes, ¿no? Sí hay, pero digamos que en menor medida, ¿no? En el ámbito federal, ciertamente, las solicitudes de información en un 60%, provienen del propio centro del país, es decir, de la Ciudad de México y el Estado de México. Entonces, aun cuando es un ámbito federal, que podrían preguntar desde cualquier punto de la República. Claro. Entonces, efectivamente, esto depende de, si quieres, de la construcción de la organización social en los estados, ¿no? Y hay una tarea también deficiente, yo presumiría, de los órganos estatales, de los institutos estatales, para promover el derecho, digamos, para desarrollar la cultura de solicitudes, para estimular a que el público, que los ciudadanos se interesen y reclamen información, ¿no? Y bueno, y una cosa que pasa es que con frecuencia los presupuestos de los institutos de transparencia, institutos o comisiones, porque se llaman uno u otro, es que pues la manera de controlar a estos institutos es por la vía del control presupuestario. Sí. ¿No? En algunos estados incluso eran nombramientos honorarios. No sé si ya habrá cambiado eso en todo el país. No, creo que todavía quedan como 2 estados así. Entonces, ¿qué estados son? A ver, nombres, pues nombres. No recuerdas decir cuáles son, porque sí se ha movido muchísimo. Entonces, pero sí, no sé si Guanajuato es el que todavía tiene. Pero el IFAI hacía un manual de mejores prácticas. No, lo que hace la COMAIP, que es la Conferencia Mexicana de Transparencia, que es de todos los organismos de transparencia, es la métrica de la transparencia. ¿Cuáles son los estados que más deben preocuparnos como mexicanos en cuanto a rezago? Bueno, pues ahora, de acuerdo con las últimas cifras, parece que San Luis Potosí es uno de los estados que todavía tiene rezagos, pero yo diría que no solamente en cuanto a cómo están formuladas las leyes, sino de nueva cuenta a cómo resulta en la práctica. Por ejemplo, Puebla es un estado que sale muy bien evaluado en cuanto a la calidad de sus reglas, de sus normas, y sin embargo hay muchos
digamos, resquicios todavía. Ahí se puede calcular un deficiente desempeño del órgano local o una presión de la autoridad sobre ese órgano. Exactamente, una limitación por esa presión, ¿no? Pero sí, te digo, sí hay un movimiento muy fuerte, van cambiando y también con mucha frecuencia hacen reformas, al hacer reformas entonces cambian a los que son los comisionados o los consejeros de más transparencia también. Y entonces no siempre, por eso digo, es que sí cambia muchísimo. Oye, la reforma también establece un cambio, una rotación, una remoción de los integrantes del propio IFAI. Permite que el Senado convoque a revisar la posibilidad de ratificar o no a los integrantes del actual Instituto Federal. Integrantes que hay que decirlo en algunos casos, empezando por su actual presidente, ha sido motivo de crítica constante por deficiente desempeño, por jaloneos dentro de los comisionados, por algunas muestras de debilidad teórica, técnica en algunas resoluciones, de tal suerte que buena parte de la opinión pública, especialmente de la especializada, ve bien que hay una limpia ahí en el instituto. Es una pena, yo diría, pero yo sé que tú fuiste muy crítica sobre el proceso interno del instituto. ¿Cuál es el estatus que dejaste ahí? Bueno, yo diría que efectivamente en la transmisión de la presidencia que yo ocupaba al siguiente, que es una transmisión que se da por la vía de los propios comisionados nombrando una votación interna a Gerardo Laviaga en esta oportunidad. Que fue a favor de Gerardo Laviaga. Y lo que yo diría es que no supimos procesar adecuadamente nuestras diferencias. Entonces, pues eso fue algo que marcó esas tensiones o diferencias entre nosotros. Y yo diría que la mecánica del IFAI, esta de cada semana resolver entre 150 a 180 recursos de revisión, que son las quejas de los ciudadanos frente a la falta de información de parte de los entes federales, en esa mecánica hizo que tuviéramos que, digamos, ir como dejando atrás esas diferencias para poder atender la tarea, que es una tarea como de una maquinaria que no para, ¿no? Entonces, esa mecánica creo que ha sido benéfica, pero el hecho de que hoy el IFAI vaya a ser un organismo constitucionalmente autónomo hace que el nombramiento de los comisionados sea no por el presidente con la no objeción del Senado, sino por el Senado. Es muy buena noticia. El Senado el que los va a nombrar, entonces el Senado dice, yo quiero hacer mi trabajo y yo nombrar a los nuevos. Esa es la razón. Dime una cosa, en mi opinión, y puedes decir sí o no, parte de del legado oscuro de Felipe Calderón en la presidencia fue la designación la designación de los 3 consejeros que propuso durante su gestión. ¿Estás de acuerdo? Lo que pasa es que yo fui propuesta también por el presidente. Antes, perdóname. Todos. Estoy hablando de los últimos. Los últimos 3, bueno, pues lo que pasa es que, digo, la verdad es que es muy difícil que yo critique cuando yo fui parte de eso, ¿no? Entonces, creo que lo que sí vale la pena. Sobre Laviaga, Sigrid y Pérez Jaén hubo muchas críticas por parte de las personas interesadas en el sector. Efectivamente. Entonces, creo que eso lo que sí se puede recoger, Roberto, es que es muy importante el perfil de los comisionados, ¿no? Es decir, el conocimiento, y creo también que, si se vale que lo diga, la autoridad moral, porque en un organismo autónomo, justamente por su carácter autónomo, los líderes, los que encabezan, sean un consejo como en el caso del IFE, o sea un pleno como en el caso del IFAI, o en el caso de la Corte, o en el caso del Tribunal Electoral, es muy importante la solvencia moral de las personas. ¿Tú estás cómoda con que el Senado vaya a tomar el control sobre ese proceso ahora? Sí, claro que sí. ¿No te preocupa que pueda haber gente de partido, militantes, no, pues sí me preocupa. Cuotas? Sí, claro que me preocupa, y por eso creo que es muy importante el perfil. Porque está bien, pues si es una Cámara con varios partidos, bueno, pues siempre tendrá que haber un acuerdo entre los partidos y alguien que prefiere un partido A y alguien que prefiere un partido B. Pero si todos están de acuerdo en, digamos, la consistencia de las personas, entonces creo que ahí es donde puede haber una buena apuesta. Pero yo no identifico otra forma de selección de comisionados o de consejeros que no sea por la vía de las cámaras, ¿no? Pues una vez que sea decretada esta reforma, entiendo que el Senado debe iniciar tan pronto como en los 90 días posteriores un proceso para saber
si remueve o ratifica. No, eso es antes. Es que una vez que se promulgue la reforma constitucional, hay 10 días para que los actuales comisionados soliciten al Senado y el Senado tiene 10 días para responderle. ¿Sí? Y dependiendo de lo que responda, entonces el Senado tendrá 90 días más para ya la selección de aquellos. Si dice se quedan los 4, pues de 3 más. Si se quedan 2, pues de 5 más. ¿Sí? Pues ojalá que en esta atmósfera tan crítica para algunos de los integrantes el proceso sea rápido y no se, no se dilate y transparente sobre todo, y que no se tomen demasiado tiempo, porque luego a veces esos plazos no son respetados. Vamos a ir a otro receso, si me permites. Volvemos nuevamente en un minuto. Muchas gracias.